postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Paz de Cristo, hermanos. Hoy es viernes, día de alabar al Señor Jesús. Le damos gracias al Señor porque nos permite llegar a un viernes más, nos permite terminar una semana de trabajo, ¿verdad? A los que el Señor nos ha dado esa bendición. Hemos llegado al final de nuestro día viernes, pero es el principio del tiempo de descansar en el Señor y darle al Señor
Las primicias, lo primero de nuestro fin de semana. En esta tarde vamos a escuchar una lectura de parte de mi hija Noemí, que va a leer una escritura muy hermosa sobre un milagro que el Señor hizo. Y yo creo que fue tan importante que él, este acontecimiento, él aseguró que se escribiera en los 3 libros del Evangelio, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Así que vamos a escuchar la escritura que se encuentra en Marcos 5, del 25 al 30. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Qué hermosa escritura. Gracias, Noemí. Este pasaje me recuerda mucho que hay gente que hoy en día necesita escuchar esa palabra de Dios para que les dé esperanza de que este Jesús del cual leímos todavía tiene ese poder. Y todavía podemos pensar como esta mujer, si tan solo pudiéramos tocar el borde de ese manto, sería sana yo también. Y este canto nos trae esa escritura al corazón con música. Alguien puso música a esa parte. Vamos a alabar al Señor y recordar que si pudiéramos tocar ese borde, que todavía lo podemos hacer, el Señor todavía es alcanzable, ¿verdad? El Señor promete derramar de esa virtud y sanarnos. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo
hermoso canto. Cuando escucho ese canto me trae a la memoria un canto muy viejito que le gustaba mucho a mi padre cantar, y cuando él ministraba sentía que la unción de Dios caía sobre él y era el tiempo de ministrar porque iba a haber sanidad. Él siempre pedía que cantáramos este canto. Es un canto que originalmente Bill Gaither lo escribió en inglés, pero después pues se hizo tan popular que alguien buscó y hizo una traducción en español. La conocemos como Me ha tocado. Se refiere a la misma parte de la Biblia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús, ¿verdad? Porque virtud salió de mí, él dijo. Que el Señor toque en nuestras vidas con esa virtud. Todavía si necesita sanidad, todavía Él tiene ese poder. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error.
que estas alabanzas hayan tocado su corazón y que la presencia del Señor haya tocado sus vidas. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos una vez más a estas grabaciones que semana a semana se hacen, hermanos, con el fin de llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo hasta sus hogares, esperando, hermanos, que usted ahí donde esté, la esté recibiendo y que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Como tanto usted como yo necesitamos este mensaje, estas palabras, esta dirección de nuestro Señor Jesucristo, porque vivimos en un mundo lleno de problemas y de aflicciones, pero Cristo es el que nos puede ayudar a salir adelante. Gracias, hermanos, muchas gracias por su cooperación y le pedimos a Dios y con todo nuestro ser que sea el Espíritu Santo que hable en esta tarde, para que cada uno de nosotros nos alimentemos de su palabra y podamos seguir adelante caminando siempre, siempre con la mira en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer ahí donde estamos, hermanos, una oración para que sea el Señor quien nos hable en esta tarde y que sea su Espíritu Santo quien nos dirija. Ahí levante su mano, incline su rostro y digámosle al Señor: Padre, Señor Jesucristo, muchas gracias, bendito Señor celestial. Gracias, Padre, Señor santísimo, porque tú has sido bueno, Señor. Tu fidelidad ha sido siempre conmigo, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú has suplido, Señor, todas nuestras necesidades. Tú eres el doctor de doctores y tú, Señor, has venido a dar ese bálsamo que alivia, bendito Señor Jesús, y has protegido todas nuestras familias, Padre. Así también te pedimos la protección para todos aquellos que nos están mirando, Señor, y aún los que no nos miran, Padre, para que tu gloria se manifieste en ellos, Padre, Señor celestial, y podamos alcanzar de tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias una vez más, hermanos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hasta aquí nos ha hecho posible que estemos delante de su presencia, buscando su favor y su dirección para seguir caminando en esta vida, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer en esta tarde una porción, hermanos, que está por allá en Primera de Samuel. Vamos a leer esta versión y de ahí nos vamos a pasar hasta el libro de los Reyes. Pero esta palabra que vamos a leer al principio es para darle más entendimiento a la historia, al relato, a esa historia que Dios dejó escrita en este libro, para que nosotros supiéramos y entendiéramos cuál es su propósito. Ahí en el libro de Samuel, Primera de Samuel, en el capítulo, gloria a Dios, en el capítulo 17 y en el versículo 48 hasta el 51, dice así su palabra. Dice: en el nombre de Jesús. Ahí tome punta, hermanos, tome sus apuntes, y qué bonito que usted lo lea conmigo ahí teniendo su Biblia, hermanos, porque muchas veces pensamos que, o el hombre, muchos piensan que es uno quien inventa estas palabras, pero no. Son palabras que están escritas y quedan aquí y aquí, y uno las quiere compartir con ustedes. Pero en esta tarde voy a leer un poquito, bastante, para que sepan que es palabra de Dios y no inversión o no invento de este hermano, de este pecador, hermanos, sino que es palabra de Dios. Y dice en la Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Dice: y aconteció que cuando el filisteo que levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hiriendo al filisteo en la frente
y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Sé que tú me has hablado, Señor, y que me has dado revelación y entendimiento de tu palabra. De la misma manera, bendito Jesús, te pido por todos aquellos que están allá en sus casas mirando este programa, que tú, Señor bendito, al igual que a mí, le reveles tu palabra y que podamos, Señor, entenderla y ponerla por obra y vivirla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Mire, amigo, mire, pariente, yo sé que muchas personas, como no han leído la palabra de Dios, y muchas veces pues nomás la hemos escuchado. Yo sé que hay en veces duda y se oye la palabra de Dios como algo sorprendente, como algo que el mismo hombre lo inventó. Pero que esto es lo precioso y lo fantástico, que es real y es verdad. No solamente lo que nos quiere decir en la historia, sino que aparte de lo que Dios nos revela y lo que nos quiere decir en su santa palabra. Miramos, hermanos, en esta lectura, muchos conocen la historia de David, muchos no la conocen. Pero quiero decirles, hermanos, que David, yo sé que mucha gente lo ha oído, David era un hombre de Dios. Y este hombre, hermanos, pues miró que estaban bajo de las montañas donde él cuidaba sus borreguitas, sus ovejitas, hermanos, y él miró que este filisteo estaba atacando a su familia, a su pueblo, al pueblo de Dios, y a él no le gustó, hermanos. Pero para irme rápido, dice ahí la palabra que David se enfrentó a él, y dice que con una honda y con una piedra mató y derribó a ese filisteo, que era de una grande estatura. Pero dice que no quedó ahí, sino que dice ahí la palabra del Señor que él corrió y que puso su pie encima de él ya después de caído, y tomó la espada del mismo filisteo y con él mismo le cortó la cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Es algo bien importante que usted y yo entendamos, hermanos, qué es lo que Dios nos quiere decir. Y aquí es donde vamos a leer esta historia, una historia del rey Acab, que era del pueblo de Dios de Israel, y un rey que era un rey malo, un rey que aborrecía quizás o que representaba al demonio, el rey de Siria, hermanos. Y vamos a mirar que ahí encontramos en esta historia que pues siempre estaban en guerra, hermanos, y este hombre este hombre Ben-Hadad, rey de Siria, pues era poderoso y estaba aniquilando a todas las ciudades y se estaba adueñando de ellas. Y hermanos, antes de empezar la lectura de esta historia, quiero decirles que los relatos que están en este libro son ciertamente las luchas y las peleas entre personas, frente a frente, carne con carne, sangre con sangre. Pero el resultado y lo que Dios nos quiere hablar de esto es en algo espiritual. Ya no vamos a pelear con carne, ya no vamos a pelear contra nuestro hermano que nos hace daño, o contra aquella persona que poseída por el demonio quiere atacar a nuestra familia, y que si la matamos pensamos, no, eso no es así, hermanos, ya no. Dice la palabra de Dios, no con espada ni con ejércitos, sino con su Espíritu Santo. Pero mire, todo esto era literal,
Pero vamos ahí, yo sé que el Señor nos va a decir en su palabra y por medio de su Espíritu Santo qué es lo que nos quiere decir. Ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 20, vamos a leerlo todo, paso a paso, hermanos, a ver si nos alcanza el tiempo. Y dice su palabra ahí, recuerde esto que leímos primero, lo de David. Es bien importante ahí, manténgalo como David fue y atacó a ese filisteo y no lo dejó ahí malherido. Él se cercioró de matarle y le cortó la cabeza, hermanos. Le cortó la cabeza. Y mire lo que dice esta lectura, en el nombre de Jesucristo. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y por mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, diciendo al rey: mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los mensajeros fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad, el rey de Asiria, nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños del pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tus manos, para que conozcan que yo soy Jehová. Y él respondió a Acab, ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él le respondió: tú. Gloria a Dios. Vamos a parar ahí un momento, hermanos, y miramos cómo en realidad usted ya lo escuchó. Simplemente vamos a aclarar un punto por punto y vamos a mirar que este rey, lleno de vanagloria y sabiendo que él tenía poder, abusó de todas esas cosas que él tenía, hermanos. Y como dijimos, esto representa al enemigo. Este hombre representa el diablo. Y este hombre, en lo espiritual, hermanos, él
ciertamente quiere venir y ha llegado a tu familia, ha llegado a ti, ha llegado a mí. Y Él dice que nos va a quitar todo lo que tenemos, hasta nuestras propias mujeres y a nuestros propios hijos. Y hasta lo dice, tus hermosos hijos. Y esa es la intención del enemigo, hablando en lo espiritual, hermanos. Él quiere acabarnos. Y miren, hermanos, Él nos cuquea. Él empieza a sacarnos como tipo coraje. Por eso miramos que el rey Acab, rey de Israel, le dijo, sí, yo te los doy, con tal de que no hubiera tanto problema, con tal de no ir a pelear a la batalla, porque pues el rey Acab era un hombre de paz, era un hombre de Dios y no quería hacer tanta mortandad. Pero este rey Ben-Hadad, el rey de Siria, él ansiaba, cuqueaba, hermanos, a este hombre. Si total el rey Acab ya le había dicho, sí, hombre, esto es tuyo, no hay problema. Nomás déjanos vivir tranquilos, déjanos trabajar y déjanos estar bien, pero ándale, ahí es tuyo si quieres. Pero no, este hombre siguió insistiendo, como calentándole la sangre al rey Acab, y todavía le manda el otro mensaje y le vuelve a repetir que el oro y la plata y tus mujeres y tus hijos, dice, me darás. Y todavía le dice, y mañana iré y saquearé tus hogares, tu casa. Entonces ahí es donde Acab, el rey de Israel, pues llamó a todo el pueblo de Israel, y ahí les comentó y les hizo saber en el problema en que se encontraban. Y el pueblo y todos los ancianos le respondieron al rey diciéndole, pues no le hagas caso, no le hagas caso. Entonces este hombre pues sí entendió y actuó conforme al pueblo. El pueblo le hizo entender y él le mandó el mensaje que lo iba a hacer como le dijo al principio, pero no iba a hacer lo que después le mandó decir. Entonces, y nos damos cuenta, hermanos, que, mire, hablando en lo espiritual, realmente el enemigo sí quiere arrebatarnos a nuestros hijos, a nuestras familias, y nos arrebata el oro y la plata. Dice la palabra del Señor que el demonio vino a matar, a destruir y a robar. Y la verdad que sí nos roba, hermanos. Nos roba, muchas veces ganamos buen dinero y no sabemos ni dónde quedó ni dónde se fue. Muchas veces nos roba nuestras ilusiones que nos formamos. Nos roba la felicidad, nos roba la paz. Y eso es lo más precioso que tenemos. Nos roba y nos quiere robar la preciosa salvación que Dios nos trajo mediante la cruz, hermanos. Esto es bien importante. Por eso aquí esta historia nos habla de una trayectoria, de una guerra, de un problema entre un reinado y otro reinado. Y cabe la palabra, hermanos, de que el rey Ben-Hadad contaba con 12 reyes todavía, con 32 parece. Eran bastantes y cada rey tenía su ejército. Mire, hermanos, se hablaba de cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas yendo contra el pueblo de Israel. Es increíble, hermanos. Por eso recordémonos que Dios se manifiesta y Él quiere mostrar su gloria en lo pequeño y en lo grande. Él de la nada hace algo especial, pero siempre y cuando, hermanos, nosotros nos dispongamos ante el Señor. El domingo pasado nuestro pastor, o sea, Dios por medio del pastor nos hablaba de la palabra que nosotros, los cristianos, y usted, amigo, usted, hermano, todos, si tenemos un proyecto de Dios, debemos de continuar, seguir.
porque muchas veces no miramos la mano de Dios y pensamos que no es cierto y ya nos dejamos de hacerlo, y ahí es donde terminamos en una confusión y la fe se nos derrumba. Por eso leí la primera lectura de David, que él no se dejó intimidar con la presencia del filisteo, sino que todos estaban intimidados, todo el pueblo, pero él, siendo aún un hombre de corta edad, él tuvo el valor de enfrentarse a él, y no solamente lo derrotó, sino que aún dijo: voy a acabar con él, y le mochó la cabeza. Usted y yo aquí tenemos y debemos, hermanos, de tomar en cuenta que si usted empieza algo en el Señor, y Dios me ayude porque Dios ya me habló a mí también, tú tienes que terminar lo que has empezado. Muéstrale, llévale al Señor todo lo que necesita para que Él haga la obra en ti, porque si Dios la empezó, Dios la va a terminar. Pero todo está en que tú, hermano, tú, amigo, yo me disponga ante Dios y siga adelante. No importa que las cosas se vean difíciles, no importa que no se vean que suceden las cosas, pero Dios no va a mentir. Si Él empezó la obra y si tú le has creído a Él, Él no nos va a dejar, Él va a continuar. Y mire, hermano, mire, amigo, mire, pariente, créalo, no contamos con nadie más en este mundo para que nos ayude. No contamos. ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Confiemos en el Señor. Parecen cosas de fantasía, sí, cuando uno no conoce de la palabra de Dios. Parecen cosas de fantasía, como que esta palabra realmente no tiene ningún efecto. Pero créalo, hermanos, mire los testimonios y siga caminando en el camino del Señor, y Dios nos va a mostrar su gloria. Nos la va mostrando paso a paso, y cada paso que vamos dando vamos mirando sus milagros. Pero si no nos adentramos en el camino del Señor, ¿cómo es que vamos a mirar sus milagros? Miramos desgracias porque andamos fuera del camino del Señor. Y decimos: pues mira todo lo que está pasando, y no que el Señor nos va a ayudar, pero es que andas fuera. Métete adentro del camino, métete donde van todos los santos, donde Dios se manifiesta, donde Dios obra, para que miremos y nos sea notoria en nuestra visualización los milagros que hace nuestro Señor Dios. Como en el caso de David. El pueblo todo atemorizado, y David y el Señor dijo: no, ahí voy con este hombre. Hubiera puesto un hombre guerrero que sabía pelear, pero le dijeron a David: quítate de ahí, David, porque tú eres un chamaco y este es un hombre experimentado en la guerra y no vas a poder con él. No, David parece que más lo encaminaron. Y hermanos, pero lo que me llama la atención y lo que debemos de notar es que David no se quedó contento hasta mocharle la cabeza. Por eso sigue diciendo aquí la palabra. Por eso dice la palabra, dice en el 14: y respondió Acab: ¿por manos de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por manos de los siervos de los principales de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Ahí es algo bien importante que Dios me lo dio a saber, y yo te lo paso a ti, hermano. Yo te lo paso a ti, amigo. Yo te lo paso a ti, pariente. ¿Quién va a empezar la batalla? Mire, muchas veces, hermanos, llegamos a la iglesia y vamos a la iglesia. En la iglesia viene siendo donde se batalla, donde se pelea la buena batalla. Pero muchos no vamos a pelear. Así le decían al rey David: tú te viniste de allá nomás para venir a ver qué es lo que iba a pasar acá.
tú viniste de allá, pero quédate, vete para allá. ¿Para qué viniste acá? Nomás para mirar qué es lo que iba a pasar. No sabían que David ya lo había enviado Dios para avergonzar a los filisteos. ¿Quién va a empezar la batalla, amigo? ¿Quién va a empezar la batalla, hermano? Si estás mirando que tu familia va declinando, si estás mirando que tus hijos se están yendo para abajo, si estás mirando que tus hijos, nuestra familia, se los está atrapando la droga, está atrapados por otras cosas, ¿quién va a empezar la pelea? ¿Quién va a empezar la batalla? Por eso Dios nos quiere decir tantas cosas. Perdonen esta lectura, hermanos, pero yo sé que ahí tú la tienes y yo sé que le vas a dar 2, 3 repasadas para que te des cuenta y que nos demos cuenta lo que Dios nos quiere decir. Así es de que si algo está sucediendo en nuestro hogar, tú, amigo, tú como hombre, tú como varón, y si no hay tú, mujer, tú hermana, como hembra, como varona de la casa, tenemos que empezar la batalla. Tú joven, si tú tienes ese sentir, empiézale tú. Si ves que tu familia va decayendo y que tu padre anda haciendo cosas malas por allá, tú empieza la batalla. Tú tienes que empezar a pelear, porque el enemigo no está jugando. El enemigo viene con unas intenciones horribles de hacernos quesadillas, de hacernos pedacitos, hermanos, y él quiere que tú empieces hoy la batalla. No esperes a que le empiece aquel o el otro. Tú empieza la batalla. Yo debo de empezar la batalla, porque las cosas de aquí a más años no sabemos qué es lo que va a suceder. Vamos agarrando terreno, pero vamos en serio, porque aquel demonio no viene jugando. Una vez se los vuelvo a decir, aquel no viene con cositas así nomás para vacilar. No, aquel viene con la intención de acabar contigo, de acabar conmigo y con nuestras familias. Y usted tiene que, esto es lo que nos representa esta lectura, hablando en lo espiritual. Por eso dice la lectura ahí: entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000 personas. Eran muy pocos, hermanos. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en ayuda. Fíjese nomás, una vez más el rey Ben-Hadad estaba disfrutando, quitado de la pena, porque se sentía poderoso, porque estaban con él 32 reyes con todos sus ejércitos. Ha de haber dicho Ben-Hadad: ¿qué me va a hacer el pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel sí se atemorizó también. Y así también usted, tanto como yo, amigo, nos podemos atemorizar cuando vemos la situación terrible. Pero nunca dejemos de pensar, nunca se nos quite esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, si Él hizo los cielos, si Él hizo toda la tierra, hizo las estrellas, el sol, todo lo que existe, si para Él eso lo fue fácil para Él, ¿qué no se le hará fácil hacer esto, hermanos? Por eso mire lo que vamos a mirar aquí. Gloria a Dios. Vamos a ponerle atención, ahí vamos leyendo poco a poco, hermanos, y mire cómo Dios se manifiesta de una manera extraordinaria, donde el pueblo de Dios carece quizás de ejércitos para poder vencer. Y esto es
no porque Dios quiera avergonzarlos, sino porque Dios quiere manifestarse en ellos y quiere darse a conocer que Él es el que gobierna nuestras vidas. Yo oigo por ahí que viene esto y que el tiempo se va a poner muy difícil, y yo les digo, pues miren, yo no sé cómo se van a poner las cosas, pero lo que sí les digo, ahora hablando de las elecciones, les digo yo, lo que sí les puedo decir es que yo tengo un rey que gobierna mi vida y que la dirige, y ese rey es Jesucristo. Él tiene todo el mando en mi vida y todo el control, y Él es el que me va guiando y el que me va protegiendo. Él va por delante, Él va quitando todo lo que estorbe, y Él me va dejando el camino libre, me va dejando las pequeñas cositas para yo poderlas vencer. Créalo, hermano, créalo, amigo, la palabra de Dios es bien eficaz, más cuando nuestra fe está en ella. Gloria a Dios. Y miramos que aquí, hermanos, este hombre estaba ahí pues muy tranquilo, muy contento, y el pueblo de Israel con 232,000 personas, hermanos. Vamos a ver cuánta gente tenía el rey de Siria, y aquí más adelante, y dice: y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, y él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, o sea, los israelitas, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con algunas gentes de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasando un año el rey de Siria vendrá una vez más por ti. Ahí miramos que Dios le dio la victoria al rey de Israel. Aquel pequeño rebaño, aquel pequeño grupo, aquel pequeño ejército venció el poderío con que venía el rey Ben-Hadad a destruir muy confiadamente al pueblo de Israel. Pero Dios le dio la victoria. Dios les dio la victoria. Y si Dios se la dio a ellos, es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios de nosotros. Y si tú emprendes esa batalla, ¿sabes cuándo emprendes la guerra contra el enemigo? Cuando tú confías y empiezas a darle tu vida a Dios. Ahí empieza una gran batalla. Tienes que empezar, amigo. Tienes que empezar, hermano. Tenemos que empezar. Y Dios nos va a dar la victoria. Pero mire lo que dice aquí. Dice que el Señor le dijo: vete, yo te los voy a entregar. Acab sí obedeció y confió en Dios. Y así sucedió, hermanos. Y dice que el rey Ben-Hadad huyó de él, y avergonzado, hermanos, muy avergonzado, fíjese nomás, muy confiado estaba de que iba a vencer. Pero ahí está lo importante, y es la trayectoria de cada uno de nosotros. Muchas veces vencemos en algo y pensamos que hemos vencido la guerra. No, es una batalla, hermanos. Aquí la guerra se forma de varias batallas.
No sabemos cuántas son, pero tenemos que estar al tanto de ellas, siempre preparados. La guerra no se va a terminar hasta que este cuerpo deje de latir, este corazón deje de latir. La guerra no se va a terminar, hermanos, hasta que dejemos de existir en este mundo. Por eso tenemos que estar siempre listos, preparados. Por eso el varón de Dios, viendo que le dio la victoria al pueblo de Israel, vino de parte de Dios y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá una vez más contra ti. Si hemos vencido una batalla, no debemos aventar los guantes, no debemos tumbar la toalla. Siempre tenemos que estar alistándonos, hermano, ejercitándonos. ¿Cómo? Veniendo a la iglesia, leyendo su palabra, orando, ahí haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, siempre preparados como todo un buen campeón, hermanos. ¿Qué hace un boxeador, hermanos, cuando toma la corona y vence a su rival por primera vez y se corona vencedor? Se prepara más y más, porque no sabe el contrario cómo irá a venir. Va a ser quizás más fuerte, no sabe de qué manera vendrá, con qué mañas va a venir, y él se prepara constantemente para cuando llegue la ocasión y venga el enemigo, defender su corona. ¿O va a dejar que le quiten sus mujeres? ¿Va a dejar que le quiten sus coronitas, amigo, hermano? ¿Va a dejar que le quiten a su familia? ¿Va a dejar que siga el enemigo haciendo estragos en cada una de nuestras familias? En el nombre de Jesucristo lo reprendemos y declaramos victoria en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, usted siéntase si tiene mucho y si Dios lo ha bendecido y tiene dinero y la forma de vivir, gloria a Dios. Pues por eso dice el profeta, vino luego el profeta del rey y le dice, el profeta de Israel, y le dice: ve y fortalécete. Si usted le ha ido bien y tiene dinero y tiene bastante trabajo, si a usted le ha ido mal y a como le haya, si esa viceversa, no importa. En la situación de abajo y en la situación de arriba, usted debe de decir: yo he vencido, porque siempre nos mantenemos en el camino de Dios. Y dice el profeta y nos dice Dios: ve y fortalécete y considera y mira lo que hagas. No porque ya nos fue bien vamos a despifarrar y vamos a dejarlos de Dios y vamos a decir: no, a mí me ha bendecido Dios. Supongamos que sí, pero considera lo que estás haciendo. Consideremos, porque si nosotros hemos ganado una batalla y nos sentamos para disfrutarla, no, hermanos, en ese momento puede llegar el enemigo y puede atacarnos enseguida. Siempre nos quiere decir esta palabra que debemos estar listos, preparados en todo momento. Así como le dijo el profeta de Israel al rey Acab. Y sigue diciendo la palabra: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses. Ahora los reyes, la gente mala, dice, los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no los vamos a vencer. Ellos pensaban que Dios nomás podía vencer en unas cosas o en otras, o en este lado y acá. No. Dios, hermano, en todo lugar, en toda situación, en cualquier problema, Dios, Él puede vencer. Él puede hacerlo. Pero tú y yo necesitamos tener plena confianza en Dios.
Y dice la palabra, yo quisiera decírselas, hermanos, pero prefiero leérselas para que usted se vaya dado cuenta que es palabra de Dios. Y dice ahí, haz pues así. Saca a los reyes cada uno de sus puestos y pon capitanes en cada uno de ellos. O sea, los sirios se empezaron a preparar, porque ellos pensaban, no, allí nomás nos van a ganar, pero acá en el valle no nos van a ganar. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearon con ellos en campo raso, y ya veremos si es que nos gana. Pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Mire que sí vino. Mire que sí se cumplió la palabra y sí vino este rey. Vino a pelear contra el pueblo nuevamente de Israel. Pero mire, hermanos, ahí se sigue usted leyendo. Miramos que Dios le volvió a entregar, le dio nuevamente la victoria a Israel. E Israel venció nuevamente a todo Siria, que eran hermanos, eran como 300,000 o 400,000. Eran bastantes, hermanos. Y dice la lectura que una vez más Ben-Hadad logró escapar. Y entonces ellos dijeron, el rey de Asiria pensaron y dijeron, pues los dioses, el Dios de Israel es un Dios también de bondad. Vamos a ver si nos deja entrar y nos respeta la vida. Y dice que ellos fueron y con lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí, hermanos, convencieron a Acab y lo dejó ir. Aleluya. Y dice ahí la lectura, en el 34 dice, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Lo dejó ir, hermanos. ¿Y qué pasó con David? David no lo dejó ir. Él mejor quiso asegurarse, le partió la cabeza a aquel filisteo. Y sigue diciendo la lectura. En el 35 entonces un varón de Dios, fíjese, un varón de Dios, de los hijos de los profetas, dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Fíjese bien, este profeta, hijo de los profetas, le dijo a un siervo, hiéreme, y no lo quiso herir, y le dijo lo que le iba a pasar por no haberlo herido. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora, y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Este hombre ya golpeado se disfrazó y fue con el rey Acab, que había dejado ir al rey contrario, hermanos. Y dice, y cuando el rey repasaba, Perdón, 39. Y cuando el rey pasaba, él dijo al rey, él dio voces al rey y le dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la tuya, o pagarás un talento de plata.
Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. Fíjese nomás, ahí aparentemente este siervo, este profeta, estaba calando al rey Acab y le estaba diciendo que se le había encargado a la vida de un hombre, pero este hombre lo dejó ahí encargado, lo dejaron encargado con él, pero él dice que haciendo cosas por aquí, haciendo cosas por allá, entreteniéndose haciendo cosas que no, dice que este hombre se le fue. Y por lo tanto, el mismo rey Acab le dice, y el rey le dijo: pues esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. Oh, aleluya. Esto me recuerda también al rey David, ¿verdad? Cuando le dijo el profeta, dice: ¿cómo ves? Si tú tuvieras, si alguien tuviera una viña y que la cuida bien mucho, y tú llegaras y tú tuvieras muchas viñas, dice, y tú llegaras y aquel hombre llegara y se le quitara todas esas viñas, esa viñita que tiene aquel hombre, ¿cómo ves? ¿Tú qué sentencia le harías? No, hombre, yo lo sentenciaría a muerte. Y le dijo el profeta: pues ese hombre eres tú, ¿verdad? Cuando le quitó la mujer a aquel hombre. Por eso aquí viene diciendo, hermanos, la palabra de Dios siempre nos va mostrando su consejo, siempre nos dice, y si usted la sigue leyendo y sigue leyendo, Dios nos muestra lo que es realmente su palabra y nos queda aquí y aquí. Por eso Dios aquí mirando esto dice que probó al rey y le dijo: pues mira, y el mismo rey dijo: pues esto será sentencia, tú la has pronunciado. ¿Y qué le dijo el profeta? Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que eran de los profetas, y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi atema, tu vida será por la tuya y tu pueblo por el suyo. Hermanos, muchas veces, como nos dijo el pastor el servicio pasado, estamos a punto de vencer y de recibir la bendición, pero bajamos la guardia y aflojamos y dejamos ir herido al enemigo. Debemos cerciorarnos, hermanos, que se le vaya cortando la cabeza a todo enemigo que se enfrente ante nosotros, porque la batalla no es de nosotros, es de Jesucristo, pero siempre y cuando nosotros estemos siempre unidos a nuestro Señor Dios. Esta lectura, hermanos, nos da a entender que pues viene siendo casi el mismo ejemplo del domingo pasado, que no debemos bajar la guardia, y que si el enemigo lo veremos atarantado, cerciorarnos hasta cortarle la cabeza, para que no vaya a suceder esto que le ocurrió al rey Acab. Así es de que, hermanos, Dios quiera que nosotros podamos insistir en las cosas de nuestro Señor Dios, y que siempre llevemos en nuestro corazón esa fe grande de que Dios, en medio de todas estas cosas, Dios nos va a sacar adelante. Él nos va a dar la victoria, hermanos, pero siempre y cuando nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Nosotros hacemos lo posible y Dios va haciendo lo imposible. Hermano, Dios lo bendiga y hasta la próxima. Amén, hermanos.